Rebeca se ajustó las gafas y sonrió al espejo, sintiendo la familiar ola de entusiasmo que siempre precedía a sus clases de estudio bíblico. A los 28 años, era conocida en su iglesia local como una joven profesora apasionada, cuyos ojos marrones brillaban con fervor cada vez que abría las escrituras. Aquella mañana de domingo, el sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, iluminando las páginas de su Biblia muy usada. Rebeca pasó los dedos por los márgenes llenos de anotaciones, testigos silenciosos de incontables horas de estudio y reflexión. Señor, susurró, úsame hoy para tocar corazones con tu palabra. En la iglesia, Rebeca saludaba a todos con una cálida sonrisa. Su ministerio de enseñanza era más que una responsabilidad, era su pasión. Cuando hablaba sobre las verdades bíblicas, su voz transmitía una confianza serena que cautivaba a los oyentes. Poco sabía Rebeca que su fe estaba a punto de ser probada de una manera que nunca había imaginado, desafiando todo lo que creía sobre sí misma y sobre el Dios al que servía tan devotamente. Rebeca entró en el aula, su corazón latiendo con la familiar mezcla de expectativa y alegría. Los rostros familiares de sus alumnos la recibieron, ansiosos por otra lección inspiradora. Abrió su Biblia en el libro de Job, lista para explorar las profundidades del sufrimiento y la fe. Hoy, vamos a hablar sobre cómo Dios, comenzó Rebeca, pero algo extraño sucedió. Las palabras que normalmente fluían con tanta facilidad se quedaron atascadas en su garganta. Un súbito calor invadió su cuerpo, seguido por una ola de frío que la hizo temblar. Su corazón se aceleró, martilleando contra su pecho como si quisiera escapar. La respiración se volvió corta e irregular. El aula, antes tan acogedora, parecía cerrarse a su alrededor. Los rostros de sus alumnos se convirtieron en una mancha indistinta. Yo, tartamudeó Rebeca, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener su Biblia. Una sensación abrumadora de pavor la dominó. Estaba perdiendo el control y no sabía por qué. Discúlpenme, logró decir, antes de salir apresuradamente del aula, dejando atrás a un grupo de alumnos atónitos y preocupados. En el pasillo vacío de la iglesia, Rebeca se apoyó contra la pared fría, luchando por respirar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras una pregunta resonaba en su mente: ¿qué me está pasando? En las semanas que siguieron, Rebeca luchó por mantener una fachada de normalidad. Se convenció de que el incidente en el aula había sido solo un momento de debilidad, algo que pasaría si se esforzaba más, si oraba con más fervor. Pero la ansiedad, ahora una compañera no deseada, acechaba en las sombras de su mente. Cada vez que se preparaba para enseñar, sentía su corazón acelerarse, las palmas de sus manos humedecerse. La confianza que antes la caracterizaba daba paso a un miedo constante de otro colapso. Una noche, sentada en su escritorio de estudio, Rebeca intentaba preparar la próxima clase. Las palabras en la página de su Biblia parecían mezclarse ante sus ojos. ¿Por qué me está pasando esto?, pensó, sintiendo una ola de pánico crecer en su pecho. ¿Solía amar esto? Rebeca comenzó a aislarse. Evitaba conversaciones prolongadas después de los cultos, declinaba invitaciones a encuentros sociales. Su Biblia, antes una fuente de consuelo, ahora parecía acusarla silenciosamente de su falta de fe. Si realmente confiara en Dios, esto no estaría pasando, pensaba, la culpa corroyendo su alma. Por las noches, sola en su habitación, Rebeca luchaba contra pensamientos sombríos. Se preguntaba si aún era digna de enseñar la palabra de Dios. La joven profesora, otrora tan segura, ahora se sentía perdida en un mar de dudas y miedos. En un domingo particularmente difícil, Rebeca se forzó a ir a la iglesia. La idea de quedarse en casa, escondida, era tentadora, pero una pequeña voz interior la impulsaba a ir. Entró silenciosamente, sentándose en la parte trasera del santuario, esperando pasar desapercibida. El pastor comenzó su sermón sobre 2 Corintios, centrándose en la experiencia de Pablo con su espina en la carne. Las palabras parecían dirigidas directamente a ella. Pablo, un gigante de la fe, luchó con sus propias debilidades, explicó el pastor. Le suplicó a Dios 3 veces que removiera su tormento. Pero Dios respondió: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Rebeca sintió algo despertar dentro de ella. Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Después del culto, mientras intentaba salir discretamente, sintió una mano en su hombro. Era Sara, una mujer mayor que Rebeca siempre había admirado por su sabiduría serena. Rebeca, querida, no te he visto mucho últimamente. ¿Está todo bien?
La genuina preocupación en los ojos de Sara hizo que las defensas de Rebeca se derrumbaran. Antes de darse cuenta, las lágrimas corrían por su rostro. «Oh, Sara», susurró, «yo no estoy nada bien». Sara la abrazó suavemente. «Ven, vamos a hablar». A veces, compartir nuestras luchas es el primer paso hacia la sanación. En ese momento, Rebeca sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Tal vez, solo tal vez, no necesitaba enfrentar esto sola. Sentadas en un banco del jardín de la iglesia, Rebeca se desahogó con Sara, las palabras fluyendo como una represa que finalmente se rompió. Sara escuchó atentamente, sus ojos llenos de compasión. «Rebeca», habló Sara suavemente cuando la joven terminó, «no estás sola en esta lucha. Muchos de nosotros enfrentamos batallas internas que los demás no pueden ver. Pero hay fuerza en la palabra de Dios para sostenernos». Sara abrió su Biblia gastada, las páginas marcadas por años de estudio y devoción. «Déjame compartirte algunos versículos que han sido anclas para mí en tiempos de tormenta». Comenzó a leer en voz baja, pero firme. «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4, 6-7. Rebeca cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran en su corazón. Sara continuó, compartiendo versículos de consuelo y promesa, Salmo 23, Isaías 41 horas y 10 minutos, Juan 14, 27. Cada pasaje era como un bálsamo para el espíritu herido de Rebeca. «Quiero que hagas algo esta semana», sugirió Sara. «Elige uno de estos versículos y memorízalo. Cuando sientas que la ansiedad se acerca, repítelo para ti misma. Deja que la palabra de Dios sea tu defensa». Rebeca sintió, sintiendo una chispa de determinación encenderse dentro de ella. Era un pequeño paso, pero parecía ser en la dirección correcta. «Gracias, Sara», murmuró, sosteniendo las manos de su amiga. «Lo intentaré». «Y Rebeca», añadió Sara gentilmente, «considera también buscar ayuda profesional. A veces, necesitamos apoyo tanto espiritual como médico». Mientras caminaba hacia casa, Rebeca repetía en voz baja el versículo de Filipenses. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de esperanza. El viaje sería largo, pero ya no estaba sola en él. En los días que siguieron, Rebeca se aferró a las palabras de Filipenses 4, 6-7 como un náufrago a un salvavidas. Las escribió en tarjetas, las pegó en el espejo del baño, en la nevera, junto a su cama. Cada vez que sentía el familiar apretón en el pecho, el inicio de un ataque de ansiedad, cerraba los ojos y recitaba el versículo. Al principio, parecía una lucha. Las palabras a veces se escapaban de su mente en el momento en que más las necesitaba. Otras veces, las repetía mecánicamente, sin absorber realmente su significado. Pero Rebeca persistió. Gradualmente, comenzó a interiorizar no solo las palabras, sino su significado más profundo. «Presenten sus peticiones a Dios», murmuraba durante momentos de pánico, forzándose a transformar su miedo en oración. Siguiendo el consejo de Sara, Rebeca también programó una cita con un terapeuta cristiano. La combinación de apoyo espiritual y profesional comenzó a hacer una diferencia. Un día, mientras se preparaba para liderar un pequeño grupo de estudio bíblico, su primer intento desde el incidente, Rebeca sintió el familiar torbellino de ansiedad acercándose. Instintivamente, comenzó a recitar, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento». Para su sorpresa, sintió una calma gradual extenderse por su cuerpo. Su respiración se estabilizó, su corazón se desaceleró. No era una cura milagrosa, pero era un progreso tangible. Con un profundo suspiro, Rebeca abrió la puerta de la sala de estudio. «Un paso a la vez», pensó, «con la palabra de Dios como mi guía». Pasaron semanas, y Rebeca gradualmente retomó sus responsabilidades en la iglesia. Sus estudios bíblicos en grupos pequeños se convirtieron en momentos de crecimiento no solo para sus alumnos, sino para ella misma. Cada sesión era una pequeña victoria sobre su ansiedad. Sara seguía siendo un pilar de apoyo, reuniéndose regularmente con Rebeca para orar y estudiar las escrituras juntas. «Recuerda», decía Sara, «tu lucha no disminuye tu valor a los ojos de Dios». Entonces, llegó la invitación que la hizo estremecerse, la conferencia anual de mujeres de la iglesia. El pastor quería que Rebeca fuera una de las oradoras principales. «Yo, no sé si estoy lista», tartamudeó,
el miedo familiar amenazando con dominarla. «Ora sobre esto, Rebeca», respondió el pastor gentilmente. «Tu viaje puede inspirar a muchas otras». Esa noche, Rebeca luchó en oración. «Señor», susurró, «si es tu voluntad, dame fuerzas». Los días previos a la conferencia fueron una montaña rusa emocional. Rebeca se sumergió en las Escrituras, no solo preparando su charla, sino armándose con versículos de coraje y confianza. Finalmente, llegó el gran día. De pie entre bastidores, Rebeca sentía su corazón martillear. El auditorio estaba lleno, cientos de rostros expectantes. Por un momento, el pánico amenazó con engullirla. Cerrando los ojos, respiró profundamente y comenzó a recitar: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13. Con pasos temblorosos, Rebeca subió al escenario. Mirando a la multitud, vio a Sara en la primera fila, asintiendo alentadoramente. «Buenas noches», comenzó Rebeca, su voz inicialmente vacilante, pero ganando fuerza. «Hoy, quiero compartir con ustedes no solo lo que he aprendido sobre Dios, sino cómo Él me ha sostenido en mis momentos más oscuros». A medida que hablaba, compartiendo su lucha y su viaje de sanación a través de las Escrituras, Rebeca sintió una paz que superaba todo entendimiento. Allí, frente a cientos, estaba experimentando su mayor victoria sobre la ansiedad. El éxito de la conferencia marcó un punto de inflexión en la vida de Rebeca. Aunque la ansiedad no había desaparecido por completo, ahora poseía herramientas para enfrentarla. La palabra de Dios se había convertido en su escudo y su espada en esta batalla diaria. Rebeca comenzó a notar cambios sutiles, pero significativos, en sus patrones de pensamiento. Donde antes había miedo paralizante, ahora había una determinación tranquila. Los versículos que había memorizado ya no eran solo palabras, sino anclas para su alma. Sin embargo, el viaje no siempre era suave. Hubo días en que la ansiedad volvía con toda su fuerza, recordándole a Rebeca su continua vulnerabilidad. En una de esas ocasiones, después de una clase particularmente desafiante, se encontró luchando contra pensamientos de inadecuación. «Respira, Rebeca», murmuró para sí misma, recurriendo a las técnicas que había aprendido en terapia. «Esto también pasará». En sus clases de estudio bíblico, Rebeca comenzó a abordar temas como el miedo, la ansiedad y la paz de Dios con una nueva perspectiva. Su vulnerabilidad al compartir su propio viaje abrió puertas para conversaciones más profundas y significativas. «Es increíble cómo Dios usa nuestras luchas para acercarnos a Él y unos a otros», reflexionó Rebeca durante una sesión particularmente emotiva. Su relación con las Escrituras también se transformó. La Biblia ya no era solo un libro de estudio, sino un compañero vivo en su viaje espiritual. Cada mañana, Rebeca despertaba ansiosa por ver qué le revelaría Dios a través de su palabra. «Señor», oraba con frecuencia, «continúa renovando mi mente con tu verdad». Gradualmente, la confianza de Rebeca fue restaurada, no basada en sus propias habilidades, sino en la fidelidad de Dios. Comenzó a ver su lucha no como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento y testimonio. A medida que Rebeca continuaba su viaje de sanación, su comprensión de las Escrituras se expandió de maneras que nunca había imaginado. Pasajes que antes parecían familiares ganaron nuevas capas de significado a la luz de sus experiencias. El libro de Salmos, en particular, se convirtió en un refugio para ella. Las palabras de David, expresando tanto angustia como confianza inquebrantable en Dios, resonaban profundamente en su corazón. Rebeca encontró consuelo en el hecho de que incluso los grandes héroes de la fe enfrentaron momentos de duda y miedo. Comenzó a estudiar las Escrituras no solo por conocimiento, sino por transformación personal. Cada versículo era una oportunidad para renovar su mente y fortalecer su fe. Durante uno de sus encuentros regulares, Rebeca compartió con Sara: «Es increíble cómo la palabra de Dios parece viva y activa, hablando directamente a nuestras circunstancias». Sara sonrió, reconociendo el brillo en los ojos de Rebeca, ya no solo el entusiasmo de una profesora, sino la sabiduría profunda de alguien que ha experimentado el poder transformador de las Escrituras de primera mano. «La palabra de Dios», respondió Sara suavemente, «es verdaderamente un pozo sin fondo de gracia y verdad. Y veo cómo te está moldeando, Rebeca». Inspirada por su propio viaje y movida por un deseo de ayudar a otros que luchaban silenciosamente, Rebeca decidió iniciar un grupo de apoyo en la iglesia. Con la bendición del pastor, anunció la primera reunión de Corazones en Paz, un estudio bíblico enfocado en la ansiedad y la salud mental. En la noche de apertura, Rebeca se sorprendió al ver la sala llena. Rostros conocidos y desconocidos, todos cargando sus propias cargas invisibles,
la miraban con expectación. «Bienvenidos», comenzó Rebeca, su voz suave pero firme. «Estamos aquí porque creemos que la palabra de Dios tiene poder para sanar y transformar. No importa lo que estés enfrentando, no estás solo». Semana tras semana, el grupo crecía no solo en número, sino en profundidad. Rebeca guiaba a los participantes a través de estudios bíblicos cuidadosamente preparados, entrelazando verdades escriturales con técnicas prácticas para lidiar con la ansiedad. Además de la memorización de versículos, Rebeca introdujo ejercicios de respiración, meditación cristiana y prácticas de gratitud. También enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional cuando fuera necesario, compartiendo cómo la terapia había sido crucial en su propio viaje. Una joven madre compartió cómo el versículo, «Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará», Salmo 55 horas y 22 minutos, la ayudó a enfrentar el miedo constante por la salud de su hijo. Un hombre de mediana edad encontró fuerza en Isaías 41 horas y 10 minutos para enfrentar la presión en el trabajo. Rebeca observaba, maravillada, cómo Dios usaba su propia lucha para tocar tantas vidas. El grupo se convirtió en un refugio seguro, donde las personas podían ser vulnerables y encontrar apoyo mutuo, anclado en la palabra de Dios. «Es increíble», reflexionó Rebeca una noche después de la reunión, «cómo Dios puede usar nuestras heridas para sanar a otros. Cada desafío que enfrentamos puede convertirse en un puente para alcanzar a alguien en necesidad». Con gratitud, se dio cuenta de que su viaje de sanación estaba lejos de terminar, de hecho, apenas estaba empezando a impactar vidas más allá de la suya propia. El éxito del grupo, Corazones en Paz, llevó a una idea audaz, un retiro de fin de semana enfocado en la sanación emocional a través de las Escrituras. Rebeca, con el apoyo del liderazgo de la iglesia y la orientación constante de Sara, se encontró al frente de la organización de este evento. En una soleada mañana de sábado, Rebeca se vio frente a un grupo diverso de 50 personas, reunidas en un centro de retiros en las montañas. El aire fresco y el escenario sereno parecían una invitación a la renovación espiritual. «Este fin de semana», comenzó Rebeca, su voz resonando con una confianza que no poseía meses atrás, «nos sumergiremos en las promesas de Dios y aprenderemos a aplicarlas en nuestras luchas diarias». El retiro fue una mezcla cuidadosamente planificada de estudios bíblicos profundos, momentos de reflexión silenciosa y actividades prácticas. Rebeca guió a los participantes a través de pasajes poderosos sobre la paz de Dios, enseñándoles a usar la meditación bíblica como una herramienta contra la ansiedad. En una sesión particularmente impactante, Rebeca pidió a cada persona que escribiera sus miedos en un trozo de papel y luego los intercambiara por una tarjeta que contenía una promesa bíblica. El acto simbólico de cambiar ansiedad por verdad divina tocó muchos corazones. Durante una charla sobre salud mental, Rebeca enfatizó, «Aunque estamos enfocados en la sanación espiritual, es importante reconocer que a veces necesitamos ayuda profesional. Buscar terapia no es falta de fe, sino un acto de mayordomía de nuestro bienestar mental». Por la noche, alrededor de una fogata, los participantes compartieron testimonios. Lágrimas y risas se mezclaban mientras se contaban historias de lucha y superación. Observando al grupo, Rebeca sintió una profunda gratitud. «Señor», oró en silencio, «cuán fiel eres. Has transformado mi dolor en propósito». Cuando el retiro llegó a su fin el domingo, había una sensación palpable de renovación en el aire. Las personas partían no solo con nuevas herramientas para enfrentar sus desafíos, sino con una comunidad de apoyo y una fe fortalecida. De vuelta a la rutina diaria, Rebeca reflexionaba sobre el extraordinario viaje de los últimos meses. Lo que había comenzado como una crisis personal se había transformado en un ministerio de sanación y esperanza para muchos. Sentada en su oficina en la iglesia, hojeaba su Biblia, las páginas ahora marcadas con nuevas anotaciones e ideas. Cada versículo llevaba no solo verdad teológica, sino testimonio vivo de su eficacia. Rebeca se dio cuenta de cómo había cambiado su enfoque al enseñar la Biblia. Ahora, no solo compartía conocimiento, sino también vulnerabilidad y experiencia personal. Sus clases se habían vuelto más ricas, más profundas, tocando no solo las mentes, sino los corazones de sus alumnos. «¿Quién lo hubiera pensado?», murmuró Rebeca, «que mi mayor debilidad se convertiría en mi mayor fortaleza?». Pensó en todos aquellos que habían sido tocados a través del grupo de apoyo y el retiro. Sus propias luchas, una vez fuente de vergüenza, ahora eran un testimonio del poder transformador de Dios. Rebeca sonrió al recordar las palabras de Pablo, «Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad», 2 Corintios 12:9. Mirando por la ventana, Rebeca vio el mundo con nuevos ojos.
La ansiedad no había desaparecido por completo, pero ahora era un recordatorio constante de su dependencia de Dios. Gracias, Señor, susurró, por transformar mi ansiedad en un ministerio de paz. Rebeca tomó su Biblia y la abrió en Filipenses, sus ojos posándose sobre el versículo que se había convertido en su lema, su ancla en momentos de turbulencia. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Con una sonrisa serena, cerró el libro, agradecida por el viaje que la había traído hasta aquí,